Ahora sí, entonces vamos a saludarlo formalmente. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muy amable. Gracias por la invitación. Por Placer favor. estar acá. El tema digamos que nos compete hoy, Lara, es cardiopatías. El doctor Chichisola, bueno, es médico cardiólogo, es coordinador del programa de rehabilitación cardíaca del ICR, el Instituto Cardiovascular de Rosario. Doctor, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a cardiopatías? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Bien, ante todo es un tema bastante amplio, ¿sí? Cuando hablamos de cardiopatías hablamos de enfermedad del corazón. Hay muchas enfermedades que pueden afectar el corazón. La principal de ellas suele ser lo que conocemos como enfermedad coronaria, que está asociada a la aterosclerosis. Después hay otras enfermedades del corazón, como por ejemplo problemas en las válvulas cardíacas. También puede haber problemas en el músculo cardíaco, que son las conocidas miocardiopatías, que a veces pueden dilatar el corazón y generar algún trastorno conocido como insuficiencia cardíaca. Y también puede haber infecciones, como alguna infección viral, alguna miocarditis. Pero principalmente cuando hablamos de enfermedad del corazón, solemos hablar de enfermedad coronaria, que es el proceso de aterosclerosis, que es lo que hace es endurecer las arterias y generar obstrucciones progresivas en las coronarias. A veces la aterosclerosis es conocida popularmente como que si solo afectara la cabeza, y en realidad va afectando distintos territorios del cuerpo. Y ese proceso se inicia en la segunda, tercera década de vida y va en el tiempo progresando. Este proceso crónico a veces tiene momentos que pueden generar algún accidente agudo con algún infarto o algún accidente cerebrovascular si se localiza a nivel cardíaco. Pero eso creo que es lo principal a conocer cuando hablamos de cardiopatías. ¿Y una persona que tiene cardiopatía puede hacer ejercicio físico normalmente o debe tener algún cuidado especial? La mayoría de las cardiopatías pueden realizar una actividad física. Siempre idealmente deben tener una consulta con un médico que evalúe a cada paciente y catalogue qué tipo de paciente es. Hay pacientes que tienen algún riesgo y necesitan algunos cuidados especiales, y hay otros que pueden hacer actividad física libremente. Siempre la consulta con el médico es fundamental porque eso nos permite diferenciar el riesgo de cada persona y qué tipo de actividad. Hay algunas cardiopatías que tienen limitada la cantidad de actividad física o el tipo de actividad física. Claro. Son específicas, pero la mayoría se van a beneficiar de la actividad física. Va a hacer que su corazón esté más relajado, que sus arterias estén más relajadas y que se reduzca el riesgo de enfermar. La mayoría de los pacientes que hacen actividad física regularmente van a reducir las chances de enfermar su corazón. Claro. Y doctor, ¿cuáles serían los síntomas en una persona que tiene cardiopatías? Bien, si hablamos de, por ejemplo, la enfermedad coronaria, el síntoma más conocido habitualmente es un dolor o una opresión a nivel del pecho, ¿sí? Que el paciente suele sostenerse el pecho o sentir como una opresión que se puede encontrar en el pecho, como la corbata, se puede ir al brazo, puede afectar la mano, puede afectar la mandíbula, sobre todo abajo, y se puede ir a la espalda. Algunas personas no tienen estos síntomas típicos y son distintos. Entonces, frente a cualquier dolor que persiste en el tiempo, lo ideal sería consultar con un médico, ya sea una emergencia o una guardia, para que se pueda hacer un diagnóstico. Ese es el principal diagnóstico, ¿sí? Este dolor a veces puede aparecer frente a esfuerzos y a veces puede aparecer frente a ningún ejercicio y en el reposo. Como así también a veces puede aparecer en estrés emocional o frente a alguna circunstancia que nos genera una situación estresante. Otro de los síntomas que puede tener un enfermo con una cardiopatía puede ser dificultad para hacer las cosas o agitación al hacer las cosas, que le cueste caminar 2 o 3 cuadras, subir una escalera, que sientan que le cueste respirar. Eso puede estar presente en las cardiopatías también. ¿Mareos puede ser también? Muchos pacientes pueden tener mareos. A veces el mareo puede ser sugestivo de que baje un poco la presión, Claro. puede ser sugestivo de que haya alguna arritmia, que la frecuencia del corazón baje o esté bradicárdico. Cualquiera de esos síntomas puede estar presente también. ¿Y cuál sería el ritmo cardíaco normal para una persona adulta o, digamos, depende de la edad? Tenemos que diferenciar eso que hiciste muy bien, Lara, que es la edad. Los chicos, los bebés, tienen frecuencias cardíacas mucho más elevadas. Pueden estar en 100, 120 latidos por minuto, ¿sí? Los niños tienen
en promedio entre 80 y 100 latidos por minuto. Se dice que una persona en edad adulta, su frecuencia cardíaca suele estar entre 60 y 90, 100 latidos por minuto. Hay personas que hacen mucha actividad física y pueden tener frecuencias cardíacas más bajas y están dentro del margen de la normalidad también. ¿Qué debe comer una persona con insuficiencia cardíaca? Bien. ¿Qué alimentos? Esa pregunta es muy interesante. Debemos saber dos cosas en la insuficiencia cardíaca, que son dos herramientas muy importantes. Una de ellas es el consumo de sal. Tenemos que entender a la sal en un paciente con insuficiencia cardíaca como una esponja que va a absorber más líquido y va a sobrecargar de líquido a un paciente. Entonces hay que tener un cuidado especial con la sal, ¿sí? Y eso se va a ver reflejado, por ejemplo, en un aumento rápido de peso. Entonces todo paciente con insuficiencia cardíaca debería tener el hábito de pesarse todos los días, porque si gana peso rápidamente, en 2 o 3 días gana más de medio kilo, 1 kilo, a veces está absorbiendo mucha sal y está reteniendo líquido y podemos anticipar una consulta para no llegar a una internación. Y en lo referente a lo que es los alimentos en sí, lo que solemos recomendar los cardiólogos son patrones de alimentación. Habitualmente tratamos de limitar las carnes rojas y comer más carnes blancas, un consumo más elevado de frutas, de verduras, reducir las bebidas azucaradas y consumir más agua, tratar de hacer 5 porciones de frutas o verduras en el día. Eso es una dieta para un paciente con enfermedad cardíaca o con insuficiencia cardíaca. ¿Y cada cuánto debemos hacernos los chequeos de corazón? Bien, depende un poco de qué tipo de enfermedad tengamos. Supongamos que es un control de una persona que no tiene ninguna enfermedad cardíaca, al menos al año debemos tener una visita con el cardiólogo, ¿sí? ¿Qué debemos buscar? Lo que llamamos la salud cardiovascular ideal. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de tener una presión arterial por debajo de 120/80, conocida como 12/8, tratar de tener un colesterol por debajo de 200, tratar de controlarnos el azúcar y que nuestro azúcar esté en un nivel bajo, como así también tener algunos hábitos, que son la actividad física, el tratar de mantener una alimentación saludable y controlar de no tener sobrepeso u obesidad. Ya cuando hablamos de una persona que tiene eventos cardiovasculares, por ahí los controles deben hacerse más a menudo, ¿sí? Al principio o frente al conocimiento de la enfermedad, a veces controlamos cada mes o 3 meses y después a medida que el paciente y el médico generan un vínculo, una relación, eso se puede espaciar siempre y cuando el paciente tenga la educación necesaria y el médico confíe en ese paciente y esta relación se beneficie de ambos, ¿no? Con respecto a los controles, Lara, que nosotros que desconocemos de medicina, por ahí nos preguntamos a veces, cuando alguien quiere hacerse un control cardiológico, ¿cuál es el mejor estudio que debe hacerse? ¿Cuál es el mejor examen? ¿No? Porque se habla de ecocardiograma, de electrocardiograma, ecoestrés, bueno, ¿qué es lo primario, ¿no? Sí, siempre lo que tenemos que hacer es adecuar el estudio al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Todo paciente, por ejemplo, que quiera empezar con una actividad deportiva o empezar a hacer actividad física, idealmente debe tener una consulta con un médico, dentro de las cuales nosotros tenemos que, primero todo, hacer un interrogatorio, ¿sí? Porque tenemos que buscar estos síntomas de los cuales hablamos, porque la presencia de estos síntomas nos alarmarían de que puede estar sucediendo algo. Debemos hacerle un electrocardiograma porque muchas de las miocardiopatías las podemos diagnosticar a través de un electrocardiograma, que es algo simple que se hace en el consultorio. Como así también podemos ver cicatriz de algún evento coronario previo o alguna otra enfermedad que se puede manifestar en el electrocardiograma. Y después tenemos que adecuar el estudio a cada persona o paciente. En los jóvenes es más rara la enfermedad coronaria, pero en mayores de 35 años debemos hacer una ergometría. Algunos pacientes que tienen algún trastorno en el electrocardiograma, a veces necesitamos imágenes aparte. Como bien comentaste, Marcelo, un ecoestrés a veces nos permite diferenciar con mejor nitidez qué es lo que pasa dentro del corazón. Pero a veces con una ecografía aislada es suficiente en algún grupo de pacientes. En realidad tenemos que entender que hay que adecuar los estudios a los pacientes. Y lo que yo suelo decirle a mis pacientes es que siempre un estudio es una foto de lo que pasa en un instante. Entonces nosotros debemos trabajar más bien
en la película de la vida o en el video de la vida, que es nuestros hábitos. Trabajar en una alimentación sana, trabajar en una actividad física, trabajar en hacer los controles para que todos estos valores de presión, de colesterol y de glicemia estén lo más cercano a la normalidad posible. Claro, lo que hablamos siempre, Marcelo, los hábitos saludables hacen, digamos, a que podamos estar sanos en todo sentido. Corazón, hacer actividad física es muy importante siempre, en todo sentido. No solo, digamos, para estar bien físicamente, que hay gente que tal vez busca eso, sino también para la salud. Para la salud en general. Nosotros debemos entender que los hábitos saludables no solamente van a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino van a reducir el riesgo de obesidad, de diabetes, de cánceres, porque los malos hábitos están asociados a enfermedades como el cáncer. Y no solamente buscar un bienestar por ahí de verse mejor, que también es lindo verse mejor, como así también la actividad física va a generar un mejor sueño, va a mejorar un bienestar porque liberas endorfinas y eso te va a hacer sentir mejor. Los pacientes que hacen actividad física, cuando se les pregunta, tienen menos días malos que los que no hacen actividad física. Entonces, creo que no solamente los hábitos nos van a mejorar desde el punto de vista cardiovascular, sino nos van a mejorar en general. Claro. Qué importante es todo eso, tener un equilibrio, ¿no?, entre lo que uno consume y también la actividad física. Viste que hay gente que vos le decís, tenés que salir a caminar, se calcula que, bueno, 150 minutos por semana mínimo. Y dice, no tengo tiempo, viste que siempre dicen, siempre, no tengo tiempo para hacer la actividad física. A veces es nada de tu tiempo para hacerlo. Y podés evitar un montón de otras cosas. Exactamente, son 30 minutos por día, de lunes a viernes, son no 150 minutos, digamos. Claro, No tener tiempo, bueno. Creo que para cuando se trata de salud hay que hacerse tiempo, ¿no?, que sea media hora por día, ¿no? Yo creo que las prioridades tienen que ser claras y la salud debe ser una de nuestras prioridades, ¿sí? Te remarco también que a veces no necesitas 30 minutos, con que vos hagas 10 minutos de una actividad, que te bajes antes en el colectivo, que subas escaleras, todo eso va sumando en el día a día un poco de actividad física. A veces uno no puede calzarse las zapatillas y caminar 30 o 40 minutos seguidos, pero bueno, me bajo 2 o 3 paradas antes del colectivo y camino más, subo escaleras, mínimas herramientas que nos ayudan. También están lo que llaman pausas activas. La mayoría de nosotros somos personas que están mucho tiempo sentados, entonces tener una pausa activa, levantarnos 2 minutos y subir una escalera o hacer unas sentadillas o salir a caminar y dar una vuelta a la manzana, todas esas pequeñas cosas nos ayudan, son pequeños montos de actividad física que van sumando en el día a día y nos hacen bien. Salís del sedentarismo de esa manera. De esa manera. Se estima más o menos que 4 horas por día estamos sentados o un poco más inclusive. Entonces, romper con ese sedentarismo es saludable. Así es. Doctor, se nos terminó el tiempo lamentablemente, pero ha sido muy claro y muy amable por estar acá. Muchas gracias. Un placer y bueno, espero que le haya servido a la audiencia y muchas gracias por la invitación. No, por favor, seguramente lo vamos a estar convocando el año próximo para algún otro tema. Con todo gusto, con todo gusto. Muy amable. El doctor Nicolás Chichisola aquí con nosotros, médico cardiólogo, hablando sobre cardiopatías.